Por favor, a nuestro siguiente orador y moderador al escenario. Les pido, por favor, recibirlos con un fuerte aplauso. Gracias. Muy bien, pues a continuación daremos paso con la conferencia magistral y el diálogo en donde nos hablarán sobre el dilema de la inversión global y los retos para la movilización de capital bajo un nuevo contexto geopolítico, por lo que me gustaría dar la bienvenida a nuestro orador, el doctor Gerardo Esquivel, quien es profesor investigador del Colegio de México. Bienvenido. Gracias. Y como moderador nos acompaña el maestro Guillermo Zamarripa, quien es presidente del Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles y de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, AMAFORE. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Sin más preámbulo, antes de escuchar la presentación del doctor Esquivel, cedo la palabra al moderador, el maestro Guillermo Zamarripa. Muchas gracias. Y pues Gerardo, es un gusto tenerte en este seminario de finanzas sostenibles MX25 para cerrar este primer día de trabajo con una conferencia magistral. Como ya comentaban, para mí es un gusto presentar a Gerardo, que es un economista académico de los más reconocidos que hay en México, con una gran trayectoria y que ha escrito mucho tanto en la parte académica formal que con publicaciones en revistas académicas, pero también, y eso lo hace muy especial, con publicaciones muy aplicadas de política pública, tratando de esa teoría económica llevarla a políticas públicas aplicadas. Y además estos últimos años también tuviste una experiencia muy práctica en el gobierno. Primero llegaste un tiempo a Hacienda y como subgobernador del Banco de México, entonces combinas la parte académica con la parte de política pública y por eso yo creo que nos puedes dar una visión muy, muy interesante de qué está pasando con estos mercados, con el mercado de financiamiento sostenible, cómo se está moviendo el capital, qué se está financiando en términos de actividades y cuáles son las grandes tendencias. Y estas temáticas son las que va a desarrollar Gerardo, que con toda esta visión como académico, con una visión neutral y también con su experiencia en el Banco de México conoce muy bien. Y pues adelante, estamos ansiosos de escuchar qué nos platicas. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Me voy a poner de pie, si no les importa, y me voy a mover aquí a lo largo para estar viendo la pantalla y las pantallas. Muchas gracias por la invitación al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Me pidieron que me hablara un poco del dilema de la inversión global. Y yo empezaría pues planteando un poco quizá la pregunta que está subyacente a mucha gente aquí y en el mundo, que es, ¿estamos en una época de cambios o en un cambio de época en esta dimensión? Hay quien piensa y quien está muy preocupado por lo que estamos viendo, ¿no? Por el tema de Trump, ¿no? Su salida del Acuerdo de París, todo este backlash que está ocurriendo, ¿no? El drill, baby, drill, que es el discurso de Trump y de otros en Estados Unidos, y un poco lo que esto está generando, moviendo un poco la percepción de lo que puede pasar en el mundo. Y hay gente que piensa que puede ser un backlash duradero o semipermanente, o alguien piensa que más bien es algo transitorio, ¿no? Y hay indicios en las dos direcciones y un poco yo voy a tratar de hacer un argumento en cierta dirección y al final lo resumo, ¿no? Y entonces voy a hacer un poco algunas referencias a lo que ha ocurrido en el mundo recientemente en esta materia y lo que está ocurriendo en México y al final trataré de hacer una especie de recapitulación sobre dónde creo que estamos, ¿no? Entonces, quizás es importante empezar viendo cómo es la misión internacional en el mundo de los bonos sustentables. Mis gráficas, la mayor parte de ellas, unas son, ajusté ahí, pero vienen del informe de la UNTAD, nada más para que sepan la fuente principal. Pues la misión de bonos es esta recientemente, ¿no?
lo reportan como si hubiera alcanzado su máximo justamente en 2024, que creció, como se puede ver ahí, es un trillón de dólares, ¿no? $1 trillón. En los últimos años, como pueden ver ahí, después de haber alcanzado lo que parece haber sido realmente su punto máximo en términos reales, que habría sido en 2021, pues hubo una pequeña caída en 2022 y luego una recuperación, y es donde estamos ahorita, ¿no? Básicamente estamos en los mismos niveles del 21 en términos nominales de emisión, y la división, digamos, a donde se está yendo esta emisión de bonos en el mundo está básicamente concentrada en bonos verdes, ¿no? 2/3 partes van a bonos verdes, 20% van a bonos de sostenibilidad, que como saben es una mezcla de objetivos, incluyendo ambientales y sociales, y los puramente sociales, 16%, ¿no? Esa es más o menos la distribución mundial, habiendo alcanzado su punto máximo, insisto, en términos reales posiblemente en 21, pero estamos en su punto máximo nominal en 2024. En México, después de que tuvimos un muy rápido crecimiento, ahí se puede ver de dónde venimos, estas gráficas son del propio Consejo, podemos ver de dónde veníamos, 2019, tuvimos un muy rápido crecimiento y llegamos a alcanzar el punto máximo en 23, en 24 hubo una pequeña pausa y en 25 ahí parece una caída, pero es porque es parcial, son datos parciales obviamente, entonces no se guíen mucho por eso. Lo importante es que el punto máximo fue en 2023, eso es cierto. Entonces, es un poco lo que está quizá llevando a esta preocupación de si esto es una cosa que nos va a detener en esta dimensión de seguir avanzando en esta ruta que iniciamos hace relativamente poco tiempo, ¿no? En el caso de México, entonces es el caso de México. Ahora, en términos de dónde se está emitiendo, ¿no? Que esa es otra pregunta que quizá sea relevante, pueden ver que lo más importante, como es sabido en general, es que la emisión más importante está en Europa, ¿no? En Europa está un monto muy significativo y lo que está al final de la gráfica, de las barras, es el crecimiento de 24 respecto a 23. Y lo que podemos observar es lo más importante está en Europa, seguido muy fuertemente de Asia, impulsado, como se sabe, por emisiones importantes en China, y al final, luego Norteamérica y luego otras regiones, incluyendo unas emisiones supranacionales. Pero lo interesante en todo caso es ver lo que está ocurriendo en la dinámica mundial, ¿no? En Asia hubo una ligera reducción en 24 respecto a 23. Nada más recuerden que de 23 a 24 creció en 11%, ¿no? La emisión de bonos. En Asia hubo una reducción nominal en 6%. En América Latina creció 1%, básicamente está estancado. Pero hubo un crecimiento sólido en Europa y Norteamérica en 24, y eso quizá a mucha gente le puede sorprender, porque ya en 24 de alguna manera empezaba esta preocupación respecto a la posibilidad de que ganara Trump y tal, y eso no detuvo en lo absoluto el crecimiento de la emisión de bonos, ¿no? Y luego está interesante, me parece, porque voy a hablar un poco de eso, las diferencias en donde se concentran las emisiones respectivas, ¿no? Noten que en Europa están mucho más concentrados en los bonos verdes, ¿no? 82%. En Asia-Pacífico 60% y Norteamérica 62%. O sea, hay mucho más énfasis en Europa en los bonos verdes. E interesantemente, la parte social, que es la zona anaranjada, es mucho más relevante para el caso de América del Norte comparado con Asia y con Europa, ¿no? En el caso de América Latina y el Caribe, pues los montos son mucho más pequeños, ¿no? Se puede ver ahí, son más o menos 54 mil millones de dólares, más o menos 18% son para temas sociales. Y luego nosotros, en América Latina, comparado con el resto del mundo, le damos mucho más énfasis a los de sostenibilidad, como se les llama, ¿no? Entonces, noten que es la barrita azul claro, es la más grande de las tres de América Latina, y eso tiene que ver, y eso voy a hablar más adelante, de un poco las características de la región y de por qué en la región, curiosamente, no tenemos tanto, o no parece haber tanto interés o tanto desarrollo en los temas ambientales por sí solos, ¿no? Están como la parte sostenible, pero no por sí solos. Y lo van a ver también para el caso de México. ¿Quiénes emiten a nivel mundial, no? Esa es también otra pregunta relevante, ¿no? Pues aquí están los principales emisores, son las entidades que están respaldadas por el gobierno, luego seguido por el sector privado no financiero, el sector privado financiero, las emisiones soberanas y los bancos de desarrollo, finalmente los gobiernos locales. Nuevamente se puede ver aquí, un poco ya en la gráfica se observa de alguna manera los diferentes intereses
de los distintos agentes, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, que curiosamente para el sector privado no financiero, la emisión de bonos verdes es lo más importante. Y eso es, digo, curioso porque eso no pasa necesariamente en otras regiones, incluyendo a México, ¿no? Pero en el sector privado sí que domina la emisión de bonos verdes. Ahorita les voy a mostrar otra gráfica. Mientras que en las entidades respaldadas por el gobierno tienen mucho más énfasis en lo social de una manera quizá un poco más lógica, ¿no? Ahora, esta gráfica que les mostré antes, ¿no? La junté, todos los elementos que son públicos los sumé y luego todos los elementos que son privados y un poco hice la distribución de cada uno de ellos, ¿no? El círculo exterior de la gráfica es la distribución de lo público, ¿no? que es la mayor parte de lo que se emite. 58% de lo emitido en 24 en el mundo fue público o por estas entidades públicas de todo tipo, ¿no? Los locales, y etcétera, ¿no? Entonces, y noten que el sector público, más o menos, poco más de la mitad de sus emisiones son en bonos verdes. Una cuarta parte son en temas de sostenibilidad. Le puse plus ahí porque son sostenibilidad y los que están vinculados a sostenibilidad, que como saben son un poquito más laxos, pero son vinculados a sostenibilidad, una cuarta parte, y una quinta parte, digamos, va a lo social. Eso es lo que hacen las emisiones públicas. Lo que hacen las emisiones privadas, que es un poco menos, es el 42% de todo lo que se ha emitido, lo que se emitió en el mundo en 24. Noten que las emisiones privadas, como les decía antes, sumando los dos, los elementos privados, financiero y no financiero, el 78%, o sea, 4/5 partes de todas sus emisiones van básicamente a bonos verdes, ambientales, y luego una fracción mucho más pequeña va a temas de sostenibilidad o vinculados a sostenibilidad, y luego una fracción aún más pequeña va a social. Eso es lo que pasa en el mundo. Y eso es interesante ver lo que ocurre en el mundo vis a vis lo que ocurre en México. Lo que ocurre en México, ¿no? La composición de las emisiones en nuestro país es un poco diferente, o más bien, no diría bastante diferente, pero es algo diferente. Pueden ver aquí, esta es como lo clasifica el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles, que es una clasificación mucho más desagregada por distintas razones. Es muy buena la desagregación, por cierto, me parece. Pueden ver que lo que domina así a ojo, ¿no? Ni siquiera tienen que ver mucho, son los tonos amarillos, que son los bonos soberanos sustentables, seguido de los azul oscuro, que son los bonos ligados a sostenibilidad, y los bonos, ya no veo aquí si son los bonos sustentables, que esos otros. Pero lo que se ve claramente es que hay muy poca emisión de bonos verdes, ¿no? Relativamente poca emisión. Relativamente la parte social no es tan grande, ¿no? Igual que en el resto del mundo, pero sí está esa dominación, digamos, de los temas básicamente sustentables y con otras cosas pequeñitas que están asociadas a un bono COVID, en fin, bonos de género, etc. Esto se puede resumir ya viendo lo que se ha emitido a lo largo de toda la historia, ¿no? Este es el acumulado, a dónde se han emitido los bonos en México, ¿no? Estos son todos los bonos, ¿no? Pueden ver que, como dije antes, dominan los amarillos, que es el bono soberano sustentable, y los bonos sustentables, como tal, o sostenibilidad, como se les llama en inglés. Y luego están otras. Ya en la división total, ¿no? Los bonos asociados a sostenibilidad son 61%, los vinculados a sostenibilidad 16%, o sea, 3/4 partes todo va a sostenibilidad. 10% social y 9% verde. O sea, la composición sí es muy distinta. Eso es una cosa que es importante tener presente. En México hay un gran margen, creo yo, para que crezcan los bonos verdes. Ahora, también hay un gran margen para que crezca lo social. ¿Por qué en México es tan importante, digamos, la parte de sostenibilidad, ¿no? que son objetivos, digamos, mezclados entre unas cosas ambientales y unas cosas sociales? Pues tiene que ver un poco, como que no parece existir una claridad en la importancia todavía, ¿no? O en la utilidad de enfocarse en la parte ambiental. Y en México también, y eso pasa en América Latina, está el hecho de que como también hay muchos más temas de rezago social, hay mucho más espacio para atender esos temas. Y por eso lo social es un poco más importante en América Latina que en el resto del mundo, y lo sostenible, que incluye dimensión social, también es un poco más importante
en esta región, ¿no? Entonces, eso explica un poco por qué razón tenemos esas distintas composiciones. Y por tipo de emisor, ¿no? Pues no es tan distinto en México de como es en el resto del mundo. Recuerden que en el resto del mundo era más o menos, si no mal recuerdo, 58-42. En el México es 2/3 partes es público, 1/3 parte es privado. Están los montos de las emisiones totales que se han hecho, ¿no? Lo público estoy sumando la banca de desarrollo y el gobierno y las paraestatales, y lo privado básicamente es corporativo y banca comercial. Estoy dejando aparte la banca multilateral, pero esa es más o menos la diferencia. 2/3 partes público, 1/3 parte privada. Ahora, esta es otra cosa que por alguna razón no la cambié. La emisión de bonos sociales, una tendencia interesante de lo que está pasando en el mundo, pero no en México, es que la emisión de bonos sociales o sustentables, esta es insisto, es una tendencia que se ha identificado. Si ven la gráfica, en realidad lo que sí está cayendo en el mundo es la parte social, no necesariamente la parte sostenible. La parte sostenible ahí va, y el último año creció bastante, pero la parte social, poco lo que está tratando de decir esta gráfica es, en el mundo lo que sigue creciendo, básicamente es lo verde, ¿no? No es tanto lo sostenible, no es tanto lo social. A contrario a nosotros, ¿no? Esa es un poco interesante la diferencia. Ahora, ¿a qué sectores se está destinando la emisión de bonos verdes en el mundo? Pues miren, el grueso, como saben, y eso es importante también para nosotros, para la discusión que podemos tener de cómo ampliar y fortalecer todo este segmento. El grueso va a energía, ¿no? Que por nosotros, por distintas razones, no tenemos tanto, tenemos, pero es cosas estatales, ¿no? Pero pudiera haber un espacio importante para inversión privada ahí. Seguido de transporte, un área que también está muy rezagada, donde tenemos muchas oportunidades de inversión. Y una cosa que nosotros sí estamos completamente, no completamente, pero sí hay un espacio importante que es en la construcción de edificios sobre todo. Hay ahora pues, mucho margen para poder avanzar en esa dirección. Luego están otros temas que quizás son igualmente importantes, obviamente el manejo de basura o de residuos, agua, etcétera, ¿no? Pero ese es cómo se destina la inversión en el mundo. Entonces hay un gran espacio. Y lo otro que es importante, y ya con eso más o menos trato de terminar mi participación inicial para dar lugar al diálogo, es una cosa que sí está pasando y que a mucha gente le parece preocupante, es lo que está pasando con los fondos sustentables. Porque los fondos sustentables en el mundo, digamos, ya vimos que la emisión alcanzó su máximo, eso tiene una explicación lógica, por cierto, que tiene que ver también con los niveles de tasas de interés que hacen menos atractivos ciertas emisiones. En particular, estos años últimos de tendencias alcistas están generando esa situación. Ahora, pero sí hay un tema con los fondos sustentables, ¿no? Que es el manejo de los recursos. Son aproximadamente ya $3,000 millones que están en esos fondos, y lo que sí ha ocurrido, de alguna manera similar al otro, es que se han estabilizado el número de fondos sustentables en el mundo. El grueso de estos fondos, por cierto, de nuevo, como es bien conocido, están en Europa. La vasta mayoría, yo diría, de los recursos están en Europa, y una fracción relativamente pequeña en Estados Unidos, y el resto pulverizado en el resto del mundo. Entonces, esos están estancados. Y lo que sí está pasando, y eso es un poco quizá lo que ha dado lugar a una cierta preocupación, es que los flujos de inversión hacia estos fondos se han venido desacelerando de manera muy importante, ¿no? Y eso tiene que ver con otras cosas, y con eso quiero terminar, que es el hecho de que una cosa que sí está ocurriendo en el mundo en esta dimensión, en todos estos temas que se están viendo aquí en este foro también, es preocupaciones por la regulación, ¿no? Se está mejorando la regulación, hay una enorme preocupación en el mundo por el greenwashing, ¿no? Entonces se están haciendo muchas más estrictas muchas cosas para evitar que eso ocurra, ¿no? Y eso pues genera cualquier cosa regulatoria siempre tiene este tipo de efectos de desincentivar ciertas cosas, tienen que ajustarse a algunas cosas que existían en el pasado que no necesariamente cumplían la regulación actual, y eso está generando una cierta, digamos, reacomodo en el mercado, tanto en la parte de emisiones como en la parte del manejo de los fondos. Y entonces, eso es un poco lo que tenemos. En resumen, y con eso termino, básicamente decirles, en mi opinión,
no hay un cambio de época en esta dimensión, en estos temas. Estos temas van a seguir. Y van a seguir porque simplemente, como lo han estado seguramente discutiendo el día de hoy y lo discutirán el día de mañana, los temas asociados al cambio climático van a estar ahí, los costos asociados al cambio climático están ahí, los riesgos que estamos incurriendo están ahí, los instrumentos financieros nos sirven para atender ese tipo de riesgos, y las preocupaciones también medioambientales, sociales, de gobernanza, etcétera, son una cosa para la cual hay un enorme apetito, ¿no? Hay un enorme apetito por parte de inversionistas institucionales. Entonces, eso va a seguir. O sea, aún con Trump, la pregunta es si eso va, como decía antes al inicio, si eso es duradero o no. En mi opinión, todo esto va a trascender a Trump, porque las tendencias son mucho más estructurales que simplemente una postura ante el mundo, que es la que tiene un presidente como Trump. El resto del mundo tiene una postura divergente y eso creo que es lo que va a seguir prevaleciendo. Ahora estamos en una situación, digamos, en una especie de pausa, derivado de, primero, la disrupción misma que trajo el arribo de alguien como Trump a toda esta discusión, pero también un poco la situación que vivimos recientemente, de una tendencia al alza en las tasas de interés, que genera pues, sus efectos, obviamente, en el lado de la inversión y las emisiones, etcétera, en los mercados de deuda. Pero hacia adelante, yo creo que se van a empezar a normalizar las cosas una vez que estamos logrando salir de este periodo postinflacionario asociado a la pandemia, y hacia adelante creo que se van a empezar a moderar ciertas cosas. Quizá no vamos a ver los crecimientos tan rápidos que vimos hace unos años, pero creo que esta tendencia va a seguir hacia adelante, y ahí creo que hay un gran espacio de oportunidad, sobre todo, yo diría, para el sector privado, en el caso de México, en la medida en la que haya modificaciones en ciertas áreas, todos los temas energéticos, que como vimos son los más importantes para la emisión de algunos bonos, pero en otras dimensiones también, y hay, creo yo, un enorme apetito por este tipo de instrumentos, ¿no? Hablábamos un poquito backstage de una emisión que hubo antier, muy interesante, bonos 5,000 millones de pesos, una institución financiera mexicana que tuvo una demanda de más del doble de lo que estaba emitiendo. De tal manera que hay un enorme apetito institucional también por este tipo de instrumentos, y los factores que determinan o que determinaron en su momento el crecimiento de o el surgimiento de todo este mercado, seguirán ahí y van a seguir prevaleciendo, creo yo, y van a trascender mucho más al presidente Trump de lo que quizá él y otros creen, porque los fundamentos que dieron origen a este tipo de mercado siguen ahí, y las preocupaciones que tenemos seguirán ahí, y las preocupaciones de la sociedad en torno a estos temas seguirán ahí. Así es que yo creo que hacia adelante hay un gran espacio de oportunidad para que siga creciendo todos estos instrumentos. Muchas gracias. Pues muy interesante toda la narrativa que nos presentas con mucha información y muchos datos, pero en resumen, época de cambios o cambio de época. Creo que es una época de ajustes. Época de así. ajustes. Sí, no es un cambio de época, no va a cambiar. Trump no viene a cambiar lo que empezó a concretarse hace algunos años. Creo que esa visión la pregunta es provocativa y es una visión muy clara. Las tendencias fundamentales ahí están, hay un problema, esto obedece a necesidades mucho más estructurales que una visión política. Ahora, dentro de todos los datos que nos presentabas, que es muchísima información, hay varios que son muy interesantes. Claramente Europa es el líder en todo esto y el líder en muchas dimensiones, pero el número 2 es Asia. Ahí tú cómo lo explicas. China es una parte, pero hay algo más sucediendo en Asia, ¿no? ¿Cómo ves todas estas grandes tendencias por aquella parte del mundo? Bueno, en el caso de Asia, es cierto que China es quien domina mucho, sobre todo por la visión que tiene, sus políticas de reducción de emisión de contaminantes, etcétera, hacia adelante, y es lo que durante un tiempo estuvo dominando la tendencia de Asia. Pero Asia es un continente gigantesco con países también muy grandes, muy importantes, en donde también esta preocupación existe. Recordemos que Asia también tiene, además, como se sabe, están sujetos a muchos riesgos climáticos, ¿no? Históricamente, ¿no? Muchos desastres naturales también, incluso. Y en ese sentido, es una cosa que ocurre, yo diría,
no es general a lo largo de todo el continente asiático, pero hay muchas regiones, muchos países que tienen mucho interés en todo este tipo de desarrollos. Insisto, liderados por China, sin duda, pero Japón tiene una preocupación sobre los temas y hay otros países que están emergiendo su preocupación, que están empezando a desarrollarse, en donde yo creo que también vamos a ver hacia adelante mucho dinamismo, ¿no? Sí, sí, digo, es muy interesante, pero sí eh, digo, sí es muy notorio cómo resalta el tema asiático y como dices, China liderea, pero otros países están siendo afectados o lo tienen en su agenda. Ahora, de las primeras láminas que traías hay una tendencia donde hubo un máximo, se desaceleró a nivel global y se está regresando ese máximo. Y después la narrativa de México parece que entramos a esa misma tendencia. ¿Tú cómo ves a México respecto al mundo? ¿Lo que estamos viendo en nuestro país es parte de la tendencia global o hay fuerzas estructurales internas que llevaron a ese comportamiento de un poco freno y falta de dinámica en nuestro país? Yo diría que en el caso de México vimos dos tendencias que iban un poco en la dirección contraria, ¿no? Vimos la tendencia estructural que motivó el desarrollo de todo este sector en el mundo. Eso empujó el crecimiento. Como vieron, el mercado mexicano en realidad es un mercado relativamente incipiente y que empezó a crecer de manera importante a partir del 2021 y que alcanzó su punto máximo en el 23. Pero esa tendencia, que es lo que yo digo que es la parte estructural, es lo que motivó este empuje en un contexto político también interno particularmente difícil, por una razón muy sencilla que es la otra parte que está que quizá en algún sentido limitó, que es el hecho que la visión que tenía el presidente López Obrador de estos temas no era necesariamente la más moderna, ¿no? Y eso creo que no estoy diciendo ninguna novedad ni nada, pero sí creo que parecería que haber habido en ese sentido una menor preocupación por esos temas ambientales. Y que a pesar de eso, y por eso insisto que lo que importa a veces es ver las tendencias estructurales, ¿no? Las fuerzas estructurales, porque eso fue lo que se terminó imponiendo. Porque si vemos el desarrollo del mercado mexicano, es un mercado que se empezó a consolidar relativamente rápido, ¿no? Que rápidamente los agentes que participan en todo este ecosistema se movilizaron, ¿no? Tenemos ahora la taxonomía, en Hacienda se hicieron cosas, en el Banco Central se hicieron cosas, el sector privado empezó a movilizarse en esa dirección. Y eso trascendió las políticas públicas, trascendió el hecho que en el gobierno tuviera una cierta visión o una cierta menor preocupación por estos temas, ¿no? Y yo creo que ahora, con este cambio de administración, me parece que puede haber un espacio todavía de mayor potencial de crecimiento, porque me parece que, poco por la misma formación de la presidenta y las preocupaciones que ella ha expresado, posiblemente va a ser mucho más, va a contribuir más, en todo caso, a reforzar en todo caso hacia adelante el desarrollo de este tipo de instrumentos. Digo, ahorita mencionas toda esta visión que tiene la presidenta por su propia formación académica y, pues su propio pasado. ¿Cuáles crees que sean sus dos o tres visiones importantes para nuestra materia en los próximos 6 años? Yo creo que va a ser una mezcla de la visión que tiene ella, pero también de las necesidades mismas del país, que vamos a tener que movernos en una dirección pues mucho más hacia las energías no renovables de lo que nos habíamos movido en el pasado. Y yo creo que eso implica, ¿no? Como decía antes, muchas de estas emisiones vinculadas a energía en México pues están obviamente vinculadas a las empresas paraestatales, pero hay un enorme potencial, yo diría, para inversiones por parte del sector privado. Pero claro, para que eso ocurra también necesitamos que ocurra un poco la apertura del sector. Y yo creo que, digamos, un poco viendo lo que ha ocurrido, viendo los niveles que tenemos en la situación del sistema eléctrico nacional, por ejemplo, también, creo que va a haber una coincidencia en el sentido de la necesidad de ampliar ese sector, de relajar ciertas cosas, de facilitar el desarrollo de ciertos proyectos de inversión que hoy en día no necesariamente se estaban permitiendo o impulsando en la administración pasada. Y eso va a abrir, creo yo, un espacio importante en esa dirección. Pero insisto, lo más importante es entender que esas cosas son muy estructurales y eso trasciende, va a trascender incluso, va a ser independiente de si se quiere o no. Pero sí creo que además de eso va a haber una
coincidencia, digamos, de interés en que eso avance, y creo que ahí se va a abrir oportunidades Y, interesantes para y si ponemos lo que nos estás diciendo en términos de aviación, con López Obrador traíamos el viento en contra y ahora con la presidenta Sheinbaum parece que en esta materia vamos a tener el viento a favor, porque cree en estos temas y los puede impulsar. Una lámina que presentaste que se me hizo muy interesante es a qué se están dedicando los recursos de financiamiento de estas actividades. Y el mapa era 1, energía; 2, transporte; 3, construcción; basura, residuos, agua. Si uno ve esa gráfica de lo que se está financiando en el mundo y uno lee el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan México, pues pareciera que hay una gran coincidencia. ¿Cómo entenderías esa relación y esas grandes tendencias y qué oportunidades de financiamiento ves en estas industrias en México? Sí, yo creo que hay una coincidencia en muchas dimensiones, ¿no? Eh, eh, Insisto que sí hay una diferencia importante en la visión de esta administración respecto a la anterior en muchos temas, o en varios temas, no sé si en muchos, pero en varios temas. Y muchos de esos tienen que ver con el Plan México y cómo se está concibiendo un proceso de desarrollo hacia adelante. Yo creo que ahí va a haber un espacio, por ejemplo, para que una preocupación que quizá le han escuchado a la presidenta tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de las ciudades hacia adelante, ¿no? Su preocupación era que si hubiera, que esperamos que se materialice, que creo que todavía en ese sentido también soy optimista, que se materializará las oportunidades del nearshoring, que si llegaba a estas inversiones de manera importante, que no generaran lo que generó en su momento la inversión de la maquila, que como se sabe son ciudades con muchas deficiencias. En esa dimensión, la preocupación del desarrollo urbano hacia adelante se vuelve muy importante porque eso implica pensar en que el transporte, cómo va a funcionar, que sea un transporte que no sea, pues como ocurrió un poco en algunas ciudades, muy caótico, ¿no? Donde básicamente predomina el uso del automóvil. Entonces tiene que venir acompañado de inversión pública importante para poder movilizar, por ejemplo, a los trabajadores que no necesariamente estén en las zonas periféricas y que tengan que trasladarse por mucho tiempo a las ciudades. Esa concepción diseño que está de alguna manera implícita en toda la discusión que tuvo la presidenta de cómo percibe la inversión hacia adelante, me parece crucial, porque el desarrollo de las ciudades a veces no consideramos que es de lo más importante para estos temas ambientales, ¿no? Porque eso implica el desarrollo, primero, de qué tipo de ciudad vamos a tener, cómo se va a movilizar la población en torno a la ciudad, qué tipo de edificios vamos a tener, ¿no? Y por eso señalaba de qué manera en el mundo se invierte muchísimo en estos temas. En México, desafortunadamente, hay muy poco inversión en esta dimensión, pero creo que hacia adelante tiene que crecer, hacer edificios ecológicos que vayan hacia una mucho menor emisión de contaminación. Ahí creo que todo ese diseño hacia adelante que se puede pensar que va a estar asociado al desarrollo de ciudades, con parques industriales, con la combinación entre las zonas, digamos, de trabajo y las zonas de vivienda, etcétera, eso va a ser muy importante. Y yo creo que eso está, no sé si está explícitamente en el Plan México como tal, pero está implícito en la discusión que planteó la presidenta y lo que se ha escuchado en distintos foros. Tiene esa concepción de fondo y eso me parece que va en la dirección, insisto, de fortalecer el desarrollo de estas inversiones en todas estas dimensiones que tienen que ver con el manejo de residuos, con la escasez de agua. Eso se vuelve muy importante también. Toda la preocupación del Plan México también habla de eso, ¿no? De buscar que la distribución de la inversión ocurra pues donde hay los recursos, ¿no? Y donde están los recursos, en este caso naturales, el agua, para evitar seguir agudizando el estrés hídrico que tiene el país, que es una de las preocupaciones más importantes hacia adelante. Eh, Algo que nos presentabas era lo que tiene que ver con los bonos sociales. Y decías, pues América Latina, nuestra región tiene más carencias que, por ejemplo, Europa. Y este tipo de bonos es muy, muy importante. ¿Tú dónde, además, parte de lo que presentabas es, emiten instituciones del gobierno y financieras, son las dos que se concentran en ello? Y aquí en México, pues hay instituciones privadas, instituciones financieras del gobierno como FIRA, que ha emitido algunos de estos bonos.
se ha ido avanzando. ¿Dónde ves los grandes retos? ¿En qué tipo de bonos sociales debíamos emitir? ¿Quiénes son las instituciones preparadas para ella? ¿Para qué carencias sociales? Porque hay muchas en México. Entonces, ¿dónde ves esa área de oportunidad? Bueno, yo veo un gran espacio en lo social porque justo como decía antes, la razón por la que en América Latina le da peso tiene que ver pues, con que tenemos muchos rezagos, muchas necesidades insatisfechas, ¿no? De las instituciones más exitosas, y ya lo mencionaba antes, en la emisión de bonos sociales, son instituciones financieras que están orientadas a promover la inclusión financiera. Esos tipos de propuestas son muy, y que hacia adelante van, hay necesidad de que eso se expanda porque hay un gran porcentaje de personas excluidas del acceso a los servicios financieros. Como se sabe ahora, las instituciones tradicionales, pero también las fintechs, están tratando de ir en esa dirección. Bueno, ahí hay un gran margen de inversión para todas avanzar en la inclusión financiera en regiones que hoy en día no están cubiertas. Recordemos, todo el mundo sabe las historias de cómo en otros lugares, en otros continentes, en otros países de América Latina hay un gran avance en el uso de la digitalización de estos medios. Bueno, todo eso se puede hacer. Una institución financiera que tuviera financiamiento accesible, y hay un enorme apetito, ya lo dije, por este tipo de productos, creo que puede financiarse y desarrollarse. Entonces, la parte financiera sin duda, pero otras instituciones también lo pueden hacer. Otras instituciones que están dedicadas un poco a atender más la base de la pirámide, como le llaman en algunos sectores, en algunos segmentos, que pues tiene una dimensión social. Tiene una dimensión social en el sentido de que mejora los niveles de vida, mejora el acceso a la provisión de ciertos bienes y servicios. Y esos se pueden usar ese tipo de instrumentos para financiar y obtener recursos para atender a población que hoy en día está marginada de ya sea acceso financiero, acceso a ciertos tipos de consumo, a cierto tipo de servicios también, ¿no? Entonces, hay yo creo que mucho espacio hacia adelante para que crezca. Quien lo está usando también, obviamente, mucho es el sector público, porque muchos programas se pueden justificar con la dimensión social que tienen, que obviamente la tienen muchos de estos programas, pero eso es un poco más lógico y un poco más natural que ocurra. Pero el sector privado, me parece que ahí hay un gran espacio de oportunidad para participar en este tipo de instrumentos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Además del sector público, sería interesante que se involucre el sector privado y queda muy claro de tu presentación y de esta charla que todo lo que es el futuro de este mercado de financiamiento es muy prometedor. O sea, Absolutamente. hay crecimiento, hay factores fundamentales, hay sectores que lo van a seguir necesitando, como energía, transporte, etcétera. Está diversificado en el mundo y este mercado va a seguir creciendo. No está destinado a morir. Pero en tu presentación también es interesante cómo pareciera que los fondos sustentables como vehículo de inversión, la realidad es un poco distinta, ¿no? O sea, ¿cómo conciliar estas dos visiones de buen desempeño de un lado y el otro que no se ve tan bien? Poco trataba de explicar por qué razón está ocurriendo lo que está ocurriendo con los fondos, que por cierto, en términos de rendimientos han sido bastante buenos, han tenido rendimientos interesantes, pero ciertamente es resultado, me parece, un poco de un proceso casi natural de consolidación, que en una cosa como esta es muy importante que evitar que ocurran prácticas incorrectas. Por ejemplo, ya decía yo del greenwashing, eso es una enorme preocupación porque en todos los sectores hay una preocupación que se estén disimulando cosas o tratando de pasar cosas que no necesariamente tienen impactos ambientales como instrumentos que lo tienen. Entonces, la regulación se ha hecho mucho más estricta y eso, de alguna manera, como siempre que ocurre con cualquier tipo de regulación, una vez que se hace más estricta, pues genera una cierta contención transitoria. Pero yo creo que también eso es algo que eventualmente, una vez que se estabilice, que se definan con mayor claridad y que se identifiquen quiénes son los actores y jugadores que están jugando de acuerdo a las reglas nuevas, más estrictas, pues creo que eso va a seguir permitiendo el avance de este sector. Me parece que es un proceso de consolidación que era necesario porque creció muy rápido y en ese proceso mucha gente, desafortunadamente, como en muchas otras cosas, vio una oportunidad de pues, un poco disfrazar ciertos proyectos, pero creo que hacia adelante va a ser en beneficio de este tipo de instrumentos más que en detrimento, ¿no? No, interesante esta visión de en dónde estamos y veamos qué pasa con eso. Por lo que es fundamental es que la parte de financiamiento verde, sostenible, social,
va a seguir adelante, a través de qué vehículos. Yo creo que eso es un hecho que el mercado lo va a ir orientando, y veamos qué pasa con los fondos sustentables, si se consolidan o como vehículo no van a ser atractivos. Pues muchas gracias, Gerardo. Al contrario. Muy interesante tu presentación, muchos insights muy buenos, muy diversos, y yo creo que a todos nos ha servido mucho tu participación en este foro. Mil gracias. Gracias. Y, pues,